Hola, buenas tardes y gracias de nuevo por compartir una tarde más en esta Filmoteca Villaverde. Hoy vamos a tener como invitado a Fernando Méndez Leite, pero por diferentes cuestiones no puede estar con nosotros, por lo cual después de la película habrá de todas maneras coloquio, lo único que no podemos contar con Fernando. Eh, Esta es la segunda sesión dedicada a la relación entre el escritor Benito Pérez Galdós y el cine, aprovechando la conmemoración este año de los 100 años del fallecimiento del escritor. Eh, el próximo sábado a las 6 de la tarde también podrán disfrutar de Tristana, la tercera película que rodó Luis Buñuel a partir de una novela de Galdós. Y hoy vamos a ver la segunda, Viridiana, la película de 1961, protagonizada por Silvia Pinal, Francisco Rabal y Fernando Rey. Es posiblemente una de las mejores películas del cine español, quizás también incluso de la historia del cine, y desde luego dentro de la filmografía de Luis Buñuel es la más destacada. Cuando Luis Buñuel rodaba Nazarín en 1958 en México con Paco Raval, que era su primera adaptación de una novela de Galdós, el director comenta al actor que le gustaría, después de años en el exilio, volver a España. Ese mismo año, Buñuel entra en contacto con miembros de la Unión Industrial Cinematográfica, la UNINCI, que era una especie de productora que trabajaba a sombra del Partido Comunista Español. Y durante el rodaje también en México de Sonatas, de Juan Antonio Bardem, amplía estos contactos para ver si entre todos pueden conseguir que Buñuel regrese a España. Será Paco Raval finalmente el que consiga mover los papeles suficientes para que eh, le permita a las autoridades entrar, a pesar del exilio, a pesar de ser abiertamente comunista. En ese momento el régimen franquista quería de alguna manera dar una sensación de mayor apertura con respecto al exterior y dejar que Buñuel pudiese regresar a España, incluso a rodar. Entraba dentro un poco de esta campaña de crear una imagen diferente. Buñuel pasa una temporada en España en diferentes localidades y empieza a germinar que quiere de nuevo adaptar a Galdós, pero no será Viridiana, sino Ángel Guerra, eh, película que quiere que protagonice Paco Raval, pero no consiguen el dinero suficiente para ponerla en marcha. Pasa el tiempo, vuelve a México, luego de nuevo a España, y en este interín se deja Ángel Guerra de lado y Buñuel decide, junto a Julio Alejandro, que era su guionista por entonces, volver a Galdós en esta ocasión para adaptar Alma, que será finalmente Viridiana. La película es una coproducción viridiana entre México y España. Gustavo Alatriste, el productor mexicano, y por otro lado por España, Pere Portabella y Ricardo Muñoz Suey, aunque realmente de manera real la mayor parte del dinero fue mexicano. En cualquier caso, la película se consigue poner en marcha, no sin dificultades de conseguir el dinero, y a pesar de ser Buñuel, el guión pasa prácticamente en su totalidad a la censura, pensando que es una adaptación de Galdós, por ejemplo, un melodrama sin ningún problema. Lo único que es si se pide que Buñuel modifique el final, lo cual es bastante importante, un final que, por, evidentemente, por si un espectador no ha visto la película, lo vamos a desvelarlo y luego hablaremos sobre ese cambio. Una vez que se ha producido, se ha hecho este cambio, la película se presenta y se estrena en el Festival de Cannes, donde gana, junto a una larga ausencia, la Palma de Oro. Y de repente hay una problemática, sobre todo viene a través de varios periodistas que había enviado el Vaticano, cuando pide la prohibición de Viridiana tanto en Italia como en España. Para coger el premio, la Palma de Oro, asistió el director español de cinematografía del momento, el cual fue despedido por coger este premio por no haber estado al tanto de lo que realmente era Viridiana. A partir de ese momento la película queda prohibida en España, de hecho se estrenó el 23 de mayo de 1977, 16 años después, y cuenta un poco la leyenda que la actriz Silvia Pinal huyó a México con una copia que consiguió que la dictadura franquista no destruyese.
Como decía antes, Viridiana está basada en la novela Alma, con H, publicada en 1895 y que se incluye dentro del ciclo espiritualista de las llamadas novelas españolas contemporáneas de Galdós, que el escritor publicó entre 1881 y 1889 y donde también están incluidas Tristana y Nazarín, las tres películas que rodó Buñuel a partir de Galdós, así como Ángel Guerra, que era la cuarta que podría haber hecho antes de esta de Viridiana. Dentro de este ciclo también han sido llevadas a la pantalla Misericordia y El abuelo, en varias ocasiones ambas. Las novelas Alma y Nazarín prácticamente es un díptico, tiene personajes en común, pero y eso llamó la atención a Luis Buñuel, que eran dos películas conectadas, pero a la hora de escribir el guión de Viridiana, como luego hablaremos, Buñuel hizo una gran ruptura con respecto al original de Galdós y coge algún tipo de referencias de Alma, pero realmente construyó una película aparte. Eh, en varias ocasiones, Buñuel, sobre todo en privado, se ha sabido que siempre declaró que para él su gran influencia real fue Galdós, aunque siempre también hablaba mal de él y le envidiaba, incluso a pesar de que llegó a conocer a Galdós de manera muy puntual cuando el escritor ya era mayor y estaba ciego. Esto hace que estas tres películas, que siempre se habla de una trilogía galdosiana por parte de Buñuel, realmente no están concebidas como una trilogía, pero Nazarín y Viridiana, como decía, sí tienen un algo temático, atmosférico, un algo que si las conectas, si bien Viridiana es un caso aparte, tanto si se compara con Nazarín como incluso con Tristana, que, que a lo mejor tiene más líneas de unión, pero es como una isla dentro de la filmografía de Buñuel. Porque Viridiana es una película realmente única y singular por la época en la que se realizó, pero también en cómo después del paso del tiempo así permanece siendo una película muy transgresora, no solo por aquello que cuenta, sino por la manera en que lo hace. Luego hablaremos un poco más extendidamente de estos temas, pero visualmente Buñuel rompe esa idea en Viridiana que siempre se ha tenido, y como en otras películas, de que es un director surrealista. Buñuel era realmente un director muy realista, muy adherido a una cierta tradición española, sobre todo pictórica, pero también cinematográfica. Y aquí en Viridiana une diferentes imaginarios o diferentes referentes o vías de la cultura española, como la picaresca, el teatro de Valle Inclán, la pintura barroca, bueno, ciertas tendencias, pero también toda una imaginería católica, una idea del misticismo que va desglosando a lo largo de esta película, donde todo converge para bueno, pues, expresar no solamente algunas ideas que ya tenía Galdós en sus páginas, sino para expresar las propias de Buñuel del mundo. Con esto les dejamos con Viridiana y aproximadamente para las 8 menos cuarto nos podemos encontrar de nuevo aquí para hablar sobre Viridiana. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Espero que quienes hayan visto Viridiana con anterioridad la hayan vuelto a disfrutar y hayan encontrado en la película nuevos elementos que a lo mejor no se les hubieran pasado en las anteriores veces, y quien no la haya cuando lo hubiese visto antes, bueno, pues he tenido acceso a una, creo, de las grandes películas del cine español del siglo XX, incluso podemos decir, del cine en general, y para muchos posiblemente, va a haber división de opiniones, la mejor película de Luis Buñuel. Recuperamos un poco lo expresado durante la introducción. Viridiana es una adaptación libre, muy libre, de la novela Alma de Benito Pérez Galdós, quien la publicó en 1895 dentro del ciclo espiritualista, a su vez en el interior de lo que Galdós llamó las novelas españolas contemporáneas y que publicó entre 1881 y 1889. Las otras dos películas que Buñuel adaptó de Galdós, primero Nazarín y luego
después de Viridiana Tristana, así como un proyecto que quedó abortado, que fue adaptar Ángel Guerra. Son novelas que estaban incluidas en este ciclo, porque decir que este ciclo tan espiritual, tan religioso en algunos aspectos de Galdós interesaba especialmente a Buñuel y sentía una cercanía hacia lo que planteaba el escritor en ellas y los temas que abordan. Además, unas novelas que tienen una línea de unión, los personajes van pasando de unas novelas a otras, como por ejemplo Nazarín, está presente en Alma, aunque la adaptación de Viridiana, Buñuel, no introdujo a este personaje, a pesar de que es posible que, dado que Galdós pensó en Nazarín y Viridiana y en Alma como en dos novelas, como una primera y una segunda parte, dos novelas muy conectadas, a la hora de adaptar Alma también tuviese en cuenta que él se había ya dedicado a Nazarín en 1958, en este caso en México, y transformando bastante, sobre todo la cuestión de paisajes y de algunos personajes, la novela a la hora de llevarla a la gran pantalla, pero intentando mantener un poco la atmósfera y el sentido galdosiano de la novela. La adaptación de Buñuel en Viridiana es muy diferente tanto a Nazarín como a Tristana, sobre todo por lo que decía, es muy libre, no prácticamente rompe la novela para extraer de ella, y en ese aspecto es una muy buena adaptación, extrae de ella aquello que le interesa para construir a partir de eso una película, una nueva mirada que es tan afín a Galdós en algunos aspectos como muy alejada de ellos. Nazarín y Tristana quizás son más, lo que se suele decir, más literales, llevan a cabo un acercamiento más respetuoso al texto, pero Buñuel en Viridiana realmente se va separando poco a poco de lo que plantea Galdós. Comentaba en la introducción que Viridiana es producto de una coyuntura muy específica, y es cuando Buñuel regresa a España después de muchos años de exilio, después de que Paco Raval y Bardem y otros directores y productores pues, bueno, muevan un poco los papeles para conseguir que Buñuel pueda regresar a España, también porque la propia dictadura quiere dar una imagen al exterior más aperturista, o sea, uno real ese aperturismo sí querían transmitirlo, y el regreso de Buñuel pues entraba dentro de recibir a un director consagrado internacionalmente, muy respetado, pudo regresar a España. Durante los primeros meses que estuvo de vuelta, Buñuel viajó por diferentes localidades españolas y tuvo de nuevo un contacto, bueno, pues con una cultura de la cual se había alejado, al menos físicamente, aunque no intelectualmente, pero no ese nuevo contacto con todo este contexto español quizás influyó mucho en cómo concibió visualmente, iconográfica, a través del imaginario de Viridiana. La película, como habrán visto, se divide claramente en dos partes. Una primera parte que acaba con el suicidio de don Jaime, y a partir de ahí arranca una segunda, que es como Viridiana, después de toda la culpa que carga sobre sus espaldas, por un lado, por cómo don Jaime le ha hecho pensar que eh, por la noche mantuvieron relaciones sexuales y por tanto que no puede volver al convento, y por otro lado por el suicidio de don Jaime. Entonces esa culpa de ella le exacerba un poco el sentimiento religioso, como han visto, para empezar a crear esa comunidad basada en la caridad cristiana. Estas dos partes, aunque es claramente conectadas por causa y efecto y tienen sentido en su totalidad, se puede apreciar cómo hay una variación, sobre todo a nivel visual, en muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, la parte más íntima, más basada en pocos personajes, muy de interior, muy oscura, donde hay una imaginería tradicional religiosa católica que a Buñuel le interesaba enormemente. De hecho,
todas sus películas, de un modo u otro, siempre tenían algún tipo de referencia religiosa, ya fuese más explícita o implícita. En este aspecto incluso tiene un trabajo ciertamente fetichista, sobre todo a través de Don Jaime, pero también a través de Viridiana y esa obsesión que tiene por volver al convento, por seguir con su carrera religiosa. En cambio, la segunda parte se abre más la película, Buñuel introduce mucho más referentes. Tenemos desde la picaresca, pasando a nivel pictórico por el barroco español en algunos planos, en cuanto a la construcción del tenebrismo, los juegos con las luces y las sombras. También juega mucho con referencias al teatro del siglo de oro, pero también al esperpento de Valle Inclán. Y, por supuesto, como sucedía muchas veces en Buñuel, la presencia de Goya, en este caso el último Goya, ¿no? El Goya más oscuro, más desolador, este Goya que fue ya en su última etapa haciéndose cada vez más oscuro. Por tanto, Viridiana, se sabe si gracias a esa vuelta de Buñuel a España, tiene este compendio cultural que crea un contexto muy específico, que aunque lo que habla puede trascender las fronteras españolas, a su vez parece como que quiere hablar en su regreso de España. Estas elecciones formales evidentemente condicionan el fondo de lo que se está contando y también hace diferentes las dos distintas partes. La primera, como decía, es más íntima, centrada en estos dos personajes, que hace que esta oscuridad, esta espiritualidad, este sentido de que están encerrados, apartan tanto a don Jaime como a Viridiana de la realidad. Son dos seres enclaustrados, cada uno moviéndose por sus pulsiones. La de él, un intento de recuperar en Viridiana a su mujer muerta, y en Viridiana el intentar casi escapar para volver al convento, y esa obsesión religiosa. Al fin y al cabo son aquí Buñuel, como en otras ocasiones, une mucho el sentir religioso con el sentir sexual como dos formas de pulsiones muy parecidas que aquí colisionan entre don Jaime y Viridiana, que son dos mundos muy diferentes, dado que, por ejemplo, Viridiana acaba de dejar un convento y prácticamente no sabe lo que es el mundo, y con don Jaime se encuentra una realidad que ella desconocía y contra la que no tiene armas prácticamente para enfrentarse. Es una figura inocente, virginal, muy pura, que se tiene que enfrentar a esta perversión, que finalmente es lo que hará que ella se revele y busque aún más esa espiritualidad. Esta primera parte, también la película es más ceremonial, más litúrgica, muy ceremoniosa en cuanto a cómo se mueven los personajes, cómo los trata Buñuel dentro del plano. Va creando, digamos, una especie de mística que luego contrasta con esta segunda parte, donde ya vemos un cine, donde son unas imágenes donde Buñuel abraza más un realismo extremo, pero no ese neorealismo español que se estaba haciendo, pues, venía haciéndose en los 50, un neorealismo muy cercano a lo que se había hecho 10 años antes en Italia, que llegó un poco después a España y ya llegó un poco transformado. Es un realismo más que cinematográfico, casi literario, que ahonda mucho en esa cultura que, que Buñuel quiere recuperar, un realismo español muy físico, muy árido, eh, que por contrario contrasta con esa primera parte un poco más etérea. Esta segunda parte también amplía los personajes, una parte más coral, donde los personajes aparecen y desaparecen y van además mostrándose como arquetipos sociales que se muestran reconocibles y reales, pero a la vez nos parecen demasiado productos de ficción, pero Buñuel parece como que quiere jugar con esas formas pues muy estrafalarias en algunos casos, muy esperpénticas, muy hiperbólicas, pero a pesar de todo esto hay mayor luminosidad en las imágenes, y a pesar de que en ocasiones, como decía, pues va con las luces y las sombras y el tenebrismo barroco para darle
a las imágenes un aspecto muy físico, muy real en ese aspecto. Del mismo modo, por ejemplo, también la primera parte es una primera parte muy, muy en silencio, donde importa mucho lo que hablan los dos personajes, pero es más los silencios que va creando la atmósfera de la casa, mientras que la segunda parte hay mucho más ruido, es constantemente gente hablando. Bueno, ahí Buñuel creo que trató las dos partes de una manera muy inteligente, casi como si la primera las aislase para mostrar esas dos facetas diferentes. Y esto es muy importante porque crea una especie de viaje a través de Viridiana, del personaje de Viridiana, en cuanto a que en la primera parte ella llega, digamos, sintiéndose una persona pura, que viene del convento, que no tiene casi conciencia de que tiene un cuerpo, no es consciente de tener un cuerpo, no al menos en la manera en la que don Jaime lo recibe, al ver en ese cuerpo y en ese rostro la posible manifestación de esa mujer, de su esposa muerta, por lo cual aquí estamos hablando de que Buñuel introduce un elemento necrófilo muy importante, puesto que don Jaime realmente no desea en sí misma a Viridiana, sino aquello que representa, aquellas formas que le remiten a su mujer. Entonces, Viridiana tiene ese proceso durante toda esa primera parte que va de tener, no tener un concepto del cuerpo a tenerlo, cuando ve que es objeto de deseo de Fernando, el personaje de Fernando Rey, de don Jaime, y cómo finalmente cuando él confiesa, miente que se ha acostado con ella por la noche y ella no puede volver al convento, retrocede de nuevo y vuelve a una espiritualidad mucho más extrema que da pie a esa segunda parte, donde se produce otro viaje que es contrario, y es que Viridiana asume por completo esa espiritualidad, ese intento de a través de la caridad cristiana componer una pequeña sociedad en esa finca donde se ayuden a los más necesitados, y al darse de bruces con la realidad, con la imposibilidad de poder ponerlo en marcha, acaba pues, claudicando ante la realidad. Esto me hace recuperar, que lo hablaba en la introducción, pero para las personas que a lo mejor no hubiesen visto la película, no quería hablar del final de Viridiana. En un primer momento Buñuel había concebido en guión, y fue lo único que la censura franquista obligó a que cambiase. La película terminaba con don Jorge, con el personaje de Francisco Rabal, permitiendo a Viridiana entrar en su dormitorio y cerrando la puerta, en un claro ejemplo de que Viridiana claudicaba ante los deseos de Jorge y acababa introduciéndose en su habitación. Sin embargo, este final tan explícito le pidieron a Buñuel que lo cambiaran, y Buñuel, eh, habiendo visto que más o menos los productores le habían dejado totalmente libertad a la hora de rodar la película, y que la censura tampoco hasta ese momento había sido demasiado dura con la película, por no decir que nada, y de hecho que el guión lo único que pidieron que cambiase fue el final, accedió sin ningún problema y le dio una vuelta para intentar hacer, eso sí, un final mucho más simbólico, alegórico, como se quiera ver, y es el final que ustedes han visto con Jorge, Viridiana y Ramona sentadas a la mesa jugando a las cartas, en una alusión clara a un posible trío entre los tres personajes, por lo cual, como pasado en otras ocasiones, la censura llevó a cambios que eran a lo mejor incluso más transgresores que el inicial. Este final, la censura lo vio totalmente anodino, lo aceptó sin ningún reparo, y ya sí fue después de que la película se proyectase en Cannes cuando se empezó a hablar de que ese final decía mucho más de lo que parecía, y Buñuel reconoció poco después que así era, a pesar de que la censura sí luego, como hemos comentado al principio de la introducción, prohibió Viridiana hasta 1977, durante 16 años, no tanto por las connotaciones sexuales, que al final pudieron ser lo de menos, como por todo.
el aparato crítico que monta Buñuel en Viridiana para criticar la Iglesia, algunos preceptos y introducir además algunos elementos que se consideraron políticamente subversivos, por lo cual la película fue prohibida a pesar de haber ganado en Cannes la Palma de Oro y haberse anunciado como el gran regreso de Buñuel a España, que no volvería hasta años después para precisamente realizar Tristana. Comentaba que la novela Alma y Nazarín, Galdós las había concebido como un díptico y que incluso son dos novelas que con las demás del ciclo espiritualista que escribió Galdós tienen una conexión interna donde los personajes se van intercambiando. Sin embargo, centrándonos en estas dos y dejando un poco a Tristana de lado, dado que la semana que viene, y aprovecho para recordarlo, a las 6 podrán ver Tristana. Si comparamos Nazarín con Viridiana, vemos dos películas que tienen puntos de unión, pero sin duda alguna no tienen la misma idea que Galdós con Alma y con Nazarín. De hecho, Buñuel con Nazarín es una película que se escribe mucho dentro a los preceptos estéticos del director durante una primera época en México. Es una película visualmente a lo mejor menos ambiciosa que Viridiana, menos trabajada, muy asentada en la presencia de Paco Rabanne y cómo compone el personaje. De hecho, Nazarín, la novela se desarrolla en pueblos castellanos, transformó eso en la Revolución Mexicana, en fin, metió muchos cambios, pero más o menos Nazarín permanecía más o menos, al menos en una gran parte, muy cercana a lo que había hecho Galdós. Sin embargo, con la novela Alma, por ejemplo, Alma realmente es una condesa que ha perdido a su marido y con ella ha perdido gran parte de su dinero y se encuentra en una coyuntura social en la que ella quiere, o mejor dicho, personal, en la que quiere ayudar a los demás y se da de bruces contra un contexto social que no permite que esta condesa pueda hacer lo que quiere, que es crear también, en esos aspectos, si sigue Buñuel en Viridiana, una especie de comunidad de ayudar a los demás y en el proceso ya va encontrándose una problemática constante a la hora de intentar poner en marcha este proyecto y a la par una relación con un primo que aquí es un poco el trasunto de Jorge, aunque Jorge está totalmente construido por Buñuel con la idea de que a través de él el director poder bueno, transmitir las ideas que el director quería en algunos aspectos transmitir y que Galdós no los había contemplado tanto en su novela. De hecho, la novela de Alma tiene una mayor crítica social que la película de Buñuel. La de Buñuel, sí hay un cuestionamiento de carácter social, pero creo que trasciende para ir más allá, o sea, quiere llegar a los problemas de la sociedad de una manera diferente a las que hace Galdós. Galdós lo hace de una manera mucho más clara, enfrentando a esta condesa con todo tipo de juicios, sociales, de enmascaramientos. Buñuel creo que hace un proceso más diferente para llegar hasta ahí, mostrando cómo el proyecto de Viridiana, eh, del mismo modo que el de Alma, fracasa porque en una sociedad tan corrompida es muy difícil el conseguir ponerlo en marcha. La diferencia es que Alma, al final, a pesar de todo, sí lo consigue. De hecho, Viridiana para muchos durante su estreno, durante muchos años, se entendió como una especie de respuesta de Buñuel a algunos comentarios que se habían hecho sobre Nazarín, que se había visto una película en la que Buñuel hablaba de la dificultad de ser un buen cristiano, no criticándolos, sino diciendo que es imposible ser un buen cristiano desde una postura menos crítica que la de Viridiana y que en Viridiana exacerbó esta idea, eh, también usando un poco toda la base de Galdós. De hecho, como decía, Alma consigue poner en marcha finalmente su proyecto, incluso paralelamente
tener un romance que se une a este proyecto social, es decir, consigue aunar todo y llevarlo a una especie de final feliz. Y en cambio, Viridiana no lo consigue, no consigue, se da de bruces con la realidad, al igual que Nazarín es un personaje totalmente ingenuo en muchos aspectos, donde su concepto del bien y el mal no tiene nada que ver con la sociedad con la que se encuentra. En el caso de Viridiana, por ejemplo, viene muy acentuado con las relaciones que tiene con los mendigos, que fue algo que se criticó mucho a Buñuel por la manera en la que muestra a estos hombres desagradecidos, que lo ayudan, que en última instancia incluso abusan de Viridiana. Por lo tanto, ahí sí es la unión que establece Buñuel entre Viridiana y Nazarín, es decir, son dos personajes que a él le interesan por su fracaso, por porque ese fracaso muestra algo mucho más profundo, más allá de su propia imposibilidad de llevar a cabo eh, sus proyectos, sus deseos, sino que ese sacrificio y esa caridad que quieren poner en marcha, Buñuel no puede, como Galdós, ver que tiene realmente, que puede llegar a un buen puerto, sino que dentro del poco el punto de vista, la visión que podía tener Buñuel del mundo, le otorga a Viridiana otra forma de final feliz, que da igual en cualquiera de las dos versiones, si es bien cuando iba a entrar en la habitación de Jorge o bien cuando en el final que han visto ustedes, cuando ya están jugando a las cartas. Cualquiera de esos dos finales permiten a Viridiana acceder a una realidad, diríamos, más real que la que ella se estaba componiendo en su cabeza, pensando en crear esa comunidad perfecta, donde se ha hablado de una especie de anarquismo cristiano, un poco en la línea de Tolstoy, que Galdós exploró durante mucho tiempo, donde se puede desde la bondad absoluta y pura conseguir que el ser humano responda de la misma manera. Buñuel no era del todo de esa idea, por no decir que de nada, y lo plasmó en Viridiana de una manera bastante contundente, pero en cambio, como decía, deja una puerta abierta, nunca mejor dicho, a la posibilidad de que Viridiana pueda ser feliz a través de una carnalidad, de dejarse llevar, de abrazar un poco el mundo que representa Jorge, que es un mundo más moderno, un mundo también, ya que hay quizás una paradoja en Buñuel, un mundo más capitalista, ese capitalismo que estaba introduciendo. Jorge representa un poco ese mundo donde a, lo, a los mendigos no hay que darles caridad sino trabajo, lo cual puede estar bien, pero a su vez lo que representa es otro tipo de trabajo más alienante. Entonces, bueno, no queda claro si el mundo de Jorge es mucho mejor que aquel que se ha creado Viridiana en la cabeza, pero desde luego es mucho más real y posiblemente mucho más cercano a la época en la que Buñuel rueda Viridiana. En este aspecto es curioso porque la película es, en ese realismo extremo que hace gala en todo momento Buñuel, nos recuerda al presente en la que está rodado, pero a su vez Buñuel parece buscar, como hizo en otras películas, también trascender el momento, ese contexto, y buscar que estos temas sean más alegóricos, que es una cosa que más que el simbolismo a Buñuel le interesaba la alegoría, el que sus películas fuesen, fuesen en sí mismas un tema, no un símbolo. Y en ese aspecto Viridiana sigue muy al pie de la letra algo que Buñuel no siempre consiguió en sus películas. Con esto, Galdós, realmente en Viridiana, es una presencia menos contundente que en Nazarín y desde luego que en Tristana, pero Buñuel, a quien, como hemos dicho en la introducción, admiraba enormemente, siempre dijo que Galdós siempre fue su gran maestro, más allá que muchos directores de cine, aunque renegaba luego y en Viridiana o en Tristana intentó que los nombres de Galdós estuvieran o invisibles o prácticamente no se viesen en los carteles o los elementos de promoción.
consiguió extraer de Alma su esencia para liberarla de todo aquello que a Buñuel no le interesaba, y eso que había liberado de la novela lo introdujo él, pues, para hacer eh, momentos como la famosa secuencia de la última cena, que desde luego que curiosamente en el guión estaba y la censura no supo ver lo que realmente significaba ese momento, ya ha quedado ya como una de las secuencias cinematográficas, o mejor dicho, de los planos más memorables del siglo XX, como otros que se encuentran en una película muy singular, irrepetible, y que siempre es bueno recuperar de vez en cuando. Y nada, con esto dejamos por hoy. Y ya como os he dicho, el próximo sábado a las 6 de la tarde continuarán con Tristana, que después de haber visto Viridiana será una bonita experiencia el poder ver las dos en una semana y poder comparar estos trabajos de Buñuel a partir de Benito Pérez Galdós. Muchas gracias.